Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Voces con Dignidad, un espacio informativo que pone en el centro los derechos de todas las personas sin excepción. El día de hoy abordaremos temas que afectan de manera directa a mujeres y personas de la comunidad LGBT en un contexto tanto nacional como internacional que lamentablemente sigue arrojando cifras preocupantes todos los días. No se trata solo de informar los hechos, sino de reflexionar también lo que significan y cómo impactan en nuestra vida cotidiana. Informar también es construir conciencia. Y aunque los temas son serios, no por ello dejamos de tener una mirada crítica, incluso cuando algunas verdades resulten incómodas. Comenzamos. Mientras en México se multiplican los llamados de alerta, en América Latina la violencia feminicida continúa como una epidemia sin contención. Según la ONU, una mujer es asesinada cada 2 horas en la región. Ahora hablaremos de Honduras, donde la tasa alcanza hasta las 6 muertes por cada 100.000 mujeres. En la República Dominicana, El Salvador y Uruguay también presentan cifras preocupantes. La violencia de género, lejos de disminuir, se normaliza y se comienza a aumentar. Paradójicamente, los informes también destacan que hay una mayor conciencia política, leyes más claras y avances en medición. Es decir, hay todo menos resultados. Esto nos obliga a replantear el concepto de voluntad política. ¿Es voluntad si no produce efectos? ¿O simplemente estamos ante una simulación con forma de reforma? Sea como sea, el resultado es el mismo. Mujeres que mueren por el solo hecho de serlo y sistemas que, por acción o omisión, lo permiten. En países como Colombia y Brasil se han creado fiscalías especializadas, pero los índices de impunidad se mantienen alarmantes. El problema no es la ausencia de leyes, sino de su falta de aplicación efectiva. Y mientras los gobiernos se estancan en promesas, los colectivos feministas son quienes sostienen redes de acompañamiento, búsqueda y denuncia. Hacen el trabajo de las instituciones, no quieren o no saben hacer. Pero a pesar del miedo, las mujeres siguen luchando, en marchas, en tribunales, en redes sociales, con rabia, sí, pero también con la esperanza de que aunque golpeada, no se extinga. Porque esta lucha no es solo regional, es global. Y mientras haya una mujer amenazada por el sistema, ninguna está completamente a salvo. Iniciamos en México, donde la violencia contra las mujeres sigue aumentando. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo de la Seguridad Nacional de Seguridad Pública, los homicidios dolorosos contra mujeres aumentaron hasta un 39% desde 2015 y la violencia familiar creció hasta un 103%, algo alarmante. Además, los delitos de género aumentaron alarmantemente un 272%. Frente a una situación así, los refugios han desempeñado un papel esencial. Uno de ellos es la Red Nacional de Refugios, la cual informó que en el 2024 se brindó una atención integral a más de 25.000 mujeres, a niñas y a niños. Sin embargo, el 7% de sus centros ya opera con lista de espera, un dato que, por sí solo, debería bastar para exigir acción inmediata. Cabe preguntarse si el acceso a la protección y atención especializada ya tiene lista de espera. ¿Qué tan accesible es entonces el derecho a una vida libre de violencia? Se vulneran derechos fundamentales, integridad, salud, justicia y dignidad. Y aún así, hay quienes insisten en decir que están exagerando. Lo cierto es que este no es un problema de percepción, sino omisión estructural. La falta de políticas públicas eficaces no se disimula con discursos institucionales. Mientras tanto, cada día más mujeres enfrentan la violencia de género en sus hogares, en las calles y hasta en espacios que son completamente laborales. Esto no es solo un fenómeno social, sino que se ha convertido en una crisis de los derechos humanos. Y aunque existen leyes que reconocen el problema, como la Ley General de Acceso de Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la aplicación real y efectiva aún es una deuda pendiente. Es necesario recordarlo, no basta con cifras o intenciones, se requiere presupuesto, seguimiento, sanción y sobre todo voluntad política. Porque cada caso sin atender no es una estadística más, es una vida fracturada por la indiferencia del Estado. Seguiremos visibilizando esta realidad porque hablar de ello también es un acto de resistencia. Ahora pasaremos a las noticias locales. Anteriormente ya les dimos un poco de contexto en cuanto a las noticias
nacionales que suceden en todo el país, en donde en estas notas hablamos un poco de cómo se violentan los derechos de la comunidad LGTBIQ+ y de las mujeres, o cómo nuestro país las ha protegido. Si bien es importante recalcar esto a nivel nacional, también es importante observar cómo nuestra comunidad, cómo de forma local es que se han visto violentados estos derechos o cómo es que los han podido proteger el gobierno. El caso que les voy a mencionar, si bien ya lleva un poco de tiempo y es un poco antiguo, es importante darle ese debido reconocimiento e importancia, ya que fue cometido a nada más y a nada menos que por manos de elementos municipales, de la policía, la cual, en vez de estar cometiendo este tipo de casos, deberían de estar protegiéndonos y proteger nuestros derechos. Esto sucedió el pasado 19 de noviembre del 2023, durante un operativo de alcoholímetro, sucedido en el barrio antiguo de Monterrey. Una pareja de mujeres lesbianas fue violentamente agredida por elementos de la policía municipal, como ya hemos mencionado. Este caso cobró cierta relevancia, ya que una de las personas cometidas es una importante influencer, es una cantante y es conocida por el nombre Karen Lucio, o artísticamente simplemente como Lucio. Este caso cobró cierta relevancia, ya que la cantante, por medio de las redes sociales, denunció este hecho. Esto sucedió ya que, tras solicitar a los oficiales que no forcejaran a su pareja Andrea, ambas fueron sometidas, golpeadas y humilladas por al menos 6 policías. Lucio, como prueba, mostró en su video las lesiones que fueron sufridas a manos de los policías y relató cómo los oficiales las insultaron y les exigieron borrar las evidencias grabadas en sus celulares. El municipio, como consecuencia de esto, decidió actuar abriendo una investigación de oficio. Sin embargo, a pesar de esto y a pesar de la relevancia que tomó este caso, al ser algo que empezó a tomar cierta relevancia a nivel social, los oficiales involucrados no fueron suspendidos de inmediato y además se descubrió que ninguno de ellos portaba su cámara activa en el momento durante el accidente. Ante este panorama surgen propuestas que merecen mayor visibilidad, como la impulsada por la abogada Claudia Navarro, quien plantea centralizar la atención para las víctimas de la violencia intrafamiliar. La idea es sencilla pero poderosa: reunir servicios legales, médicos, psicológicos en un solo lugar y evitar que quien haya sido violentado tenga que recorrer 5 instituciones para ser escuchado una sola vez. Esto responde directamente al derecho a la salud, a la justicia y a una atención digna. Y así podría parecer básico, pero a veces lo básico es precisamente lo más ignorado. Exactamente. El modelo ya ha sido implementado en otros países, dando buenos resultados. Esto no es solo falta de recursos, sino falta de prioridades. En el único lugar donde nunca me han discriminado es en el SAT. Hasta edecanes ponen en la entrada para que te acompañen a hacer cualquier proceso. ¿Por qué no hacemos ese acompañamiento institucional cuando asesinan a una mujer y llega la familia desconcertada ante un MP donde hay toda una corrupción? ¿Por qué no ponemos esa atención personalizada cuando una mujer trans es atacada en la Cineteca? En 2024, México registró al menos 4 casos graves de violencia contra personas LGBTQ+, y en los centros penitenciarios la situación es aún más alarmante. No se garantiza la seguridad ni se respalda la identidad de género. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos lo ha señalado con claridad. Se vulneran derechos básicos, identidad, salud, seguridad e integridad. Sin embargo, el sistema penitenciario sigue funcionando como todos sus internos fueron iguales, salvo cuando se trata de discriminar. No se trata de un capricho ni de agendas ideológicas, como algunos insisten en repetir, sino que se trata de un cumplimiento de derechos humanos. Cuando una persona trans es obligada a permanecer en un pabellón que no corresponde a su identidad
El riesgo no es solo simbólico, es físico, constante y real. De acuerdo con organizaciones civiles, más del 60% de las personas LGBTIQ+, privadas de la libertad, han reportado algún tipo de agresión o abuso dentro del sistema carcelario. Y muchas veces las denuncias simplemente no se investigan. El silencio institucional también es una violencia. Además, fuera de los centros penitenciarios, la discriminación continúa. En ámbitos laborales, escolares y de salud, la comunidad LGBT sigue enfrentando barreras injustificadas. Esto se demuestra tan solo en este año. Se han documentado casos que han despedido a personas por su orientación sexual y la negación de sus servicios médicos por su identidad de género. Esto confirma que el problema es estructural, no es un hecho aislado cuando la exclusión se repite en todos los niveles. Reconocer, respetar y garantizar los derechos de la comunidad LGBTIQ+, no es un favor, es una obligación constitucional y ética. Mientras esto no ocurra, seguiremos hablando, exigiendo y señalando lo que muchos prefieren ignorar. Ahora entraremos a cortes comerciales, pero al regresar hablaremos sobre el movimiento Me Too de Tanara Burke. Quédense en sintonía con nosotros para recibir muchas más noticias. Ahora Le diré, entraremos a cortes. no sé. Ya, le voy a decir. Mamá, me gusta Pablo. El greñudo de tu salón. Cuando hay una conexión especial, compartir la vida es más rico. Como el pastelito Kinder Delice, que combina leche y cacao. Kinder Delice, la deliciosa conexión. Ahora las ricas fresas son parte de la deliciosa conexión. Nuevo Kinder Delice Fresas. El fentanilo destruye tu cuerpo. El ejercicio te hace fuerte. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Las verdaderas amistades te cuidan. El fentanilo te mata. Una familia unida te da vida. Aléjate de las drogas. Les ponen fentanilo para hacerlas más adictivas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México. ¿Detergente del Caro, vecina? Caro no, justo. Menos de un puñito y dejo blanca esta camisa. Ni sabes, para blancos más que un puñito. Y a tallarle, mira. Ah, caray. El nuevo ACE te da su máxima blancura y usando menos producto del que tú crees que necesitas. Pues este hace, sí lo hace. This is what I call the life cycle of a survivor. I think it's a misconception we have, right, because of all the television shows. I'm a survivor myself, and that's why I use that story to explain. People think there are some people who remember every single detail, every single moment, and then you have to understand this is some of the worst things that have ever happened to us. I don't want to remember. En el terreno de la cultura y la lucha social, Tarana Burke, fundadora del movimiento Me Too, ha declarado que el mismo se ha vuelto irreconocible. En sus palabras, lo que comenzó como una red de apoyo se ha tergiversado como un complot contra los hombres. Burke fundó el movimiento en 2006, cuando se escribió Me Too en un papel como un acto de resistencia frente a la violencia sexual que veía su comunidad. No buscaba venganza, sino justicia, algo que, en teoría, no debería ser polémico. Sin embargo, lo que ha crecido en el movimiento no es solo la visibilidad, sino también la resistencia. Las voces de las víctimas han sido escuchadas, para luego ser desacreditadas. Y eso nos dice mucho sobre nuestra cultura. Se permite hablar, siempre y cuando no se diga demasiado. Regresando de comerciales, veremos cómo los deportes, el clima, aún discriminan según tu género. ¿En serio te vas a comer eso? Luego andas llorando con que tienes acidez, que las tripas te truenan. Corre, corre con la diarrea. Ah, pero bien que pides tu tortota, ¿verdad? ¡Ay, te quiero ver en una... Pepto-Bismol alivia acidez, indigestión y diarrea. Toma Pepto-Bismol y sigue disfrutando lo que más te gusta. 3 cubitos por 5 pesos. ¿Miguel? ¡Miguel! Mi amor, ¿me traes 2 cubitos de rico pollo? Sí, mamá. 2 cubitos de rico pollo, 2 cubitos de rico pollo, de rico pollo. ¡Hola, Luis!
Hola, Miguelito. ¿Me das los cubitos de Rico Pollo? ¿Y si te doy 3 cubitos? Es que no me alcanza, solo traigo 5 pesitos. Pero si te alcanza, Miguelito, porque ahora Rico Pollo te da 3 cubitos por 5 pesitos. ¿Entonces sí me alcanza? ¡Claro! Gracias. Ahora Rico Pollo te da más. 3 cubitos por 5 pesos en un nuevo empaque con doble protección. Rico Pollo tiene menos grasa, se desbarata fácil y el delicioso sabor a caldito de pollo para todas tus comidas. Cámbiate a Rico Pollo, que ahora te da 3 cubitos por 5 pesos. I'm not your standard footballer. I just do whatever comes to my mind and I try anything, and I think that's what makes a player special is they try things that other people might be a little bit afraid to try, and I think I'm a bit of a risk taker. Hi, it's Sam Kerr, the Matildas captain. Join me on... En 2022, la selección femenina del fútbol de Estados Unidos logró la igualdad salarial con la masculina. Sin embargo, la brecha de creación de riqueza sigue siendo abismal. Por ejemplo, el salario del jugador como Mbappé es 140 veces mayor que el de Sam Kerr, considerado una de las mejores jugadoras del mundo. Y no solo se trata de talento, sino de un sistema que privilegia a unos y limita a otros. En acceso a contratos, patrocinios, cobertura mediática, todo contribuye a perpetuar una desigualdad que no es casual, sino estructural. The water started to rush towards the urban area. This was considered the most destructive hurricane in history, Katrina. The total economic loss reached up to $200 billion. More than 1,800 people died in this disaster. A few hours before the hurricane made landfall, the downtown hospital had already taken esa misma lógica se traslada al clima. Vale la pena señalar que los desastres naturales también tienen género. Durante el huracán Katrina, la mayoría de las víctimas fueron mujeres afroamericanas con hijos. En Sri Lanka, más niñas murieron en el tsunami porque no sabían nadar. El derecho a la supervivencia, por absurdo que suene, también está atravesando por la desigualdad. Y en cada emergencia climática se repite el patrón. Quienes tienen menos recursos, menos poder y menos voz, también tienen menos posibilidades de escapar. Esto nos obliga a repensar cuál es el enfoque que las políticas deportivas y ambientales están tomando. ¿Para quién están diseñadas para proteger? ¿A quién representan? Esto se puede ver tanto en el juego como en la naturaleza. Las reglas no son neutras, reflejan quién tiene el privilegio de ganar y quién debe resistir. Y mientras no se corrijan estas desigualdades, la equidad seguirá siendo una ilusión. El cambio no vendrá solamente con medallas ni con acuerdos internacionales. Vendrá con justicia, acceso y representación real. Al fin hemos llegado al final de esta emisión. Los datos que hoy compartimos no son solo cifras sueltas, sino señalamientos urgentes de que hay mucho por hacer. Debemos recordar que la defensa de los derechos humanos no es una postura política, es una exigencia moral. Y aquí seguiremos informando con firmeza, porque si hay algo que nunca debe de normalizarse es la injusticia. Gracias por acompañarnos en Voces con Dignidad. Hasta la próxima.